Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Wilmar? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Todo bien? A pesar de todo. ¿El todo bien? Bueno, a pesar de todo por la derrota a Uruguay, sí, ¿no? 2-0 ante Portugal en el Mundial, segunda fecha. Y bueno, vamos a mirar la mitad del vaso, ¿te parece? Todavía hay chance. Le tenemos que ganar a Ghana el próximo viernes al mediodía y ahí, bueno, contar con alguna chance de poder clasificar a octavos de final. Voy a decir una frase nunca antes dicha. Saquemos las calculadoras. Sí, yo creo que nunca la guardamos, me parece. No, nosotros no la guardamos. Pero bueno, todavía hay alguna chance más allá de la derrota de hoy. Y bueno, pongamos la energía ahí. Exactamente. Tenemos bastante información para compartir. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, archivó la causa contra Catu Nassi tras la denuncia del Frente Amplio por la concesión del puerto de Montevideo. En su argumentación, el magistrado sostiene que no halló suficiente evidencia para que las conductas de jerarcas de gobierno puedan ser tipificadas como delito, aunque encontró irregularidades en el accionar del presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Bueno, sí, en ese sentido la denuncia fue presentada por senadores del Frente Amplio en el año 2021 por supuestas irregularidades en la firma del acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Caton Nassi, por el que se extendió la concesión de la terminal especializada en contenedores de puerto de Montevideo hasta el 2081. La oposición pedirá la revisión de la causa con otro fiscal. En minutos nada más tendremos el desarrollo de esta noticia. Bueno, no será la única, ¿no? Hay otros temas. Sí, mucho más. ¿Vemos los títulos? Fiscalía archivó el caso de la filtración del plan de inteligencia denunciada por el director de la Secretaría de Inteligencia. Grupo de hackers se adjudica ataque a sistemas informáticos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ofrece en Internet toda la información robada al Ministerio. Orientación sexual delató al excónsul uruguayo en Moscú imputado por la falsificación de documentos para pasaportes rusos. La madre del diplomático enviado a prisión ocupa un cargo de confianza política en el actual gobierno. La calle Pou dijo que estaban todos los registros de ingreso a la torre ejecutiva, pero Presidencia informó que no cuenta con información de las visitas que recibió Astesiano. Se quitó la vida a una joven de 21 años que en febrero había sido violada por 3 policías de la Guardia Republicana. El gobierno estima que no subirá el precio de los combustibles tras la paridad entre el valor del surtidor y el de importación. Casi la mitad de las víctimas del Plan Cóndor son de nacionalidad uruguaya, según una investigación internacional. Punta del Este es sede de una instancia de negociación sobre contaminación por plásticos. La coordinadora de jubilados y pensionistas planteó su rechazo total a la reforma de seguridad social. China aumentó la seguridad tras las inéditas protestas del fin de semana contra las medidas por la COVID. Ucrania enfrenta temperaturas extremas mientras millones de personas siguen sin electricidad. Saludamos a quienes nos están viendo a través de TV Ciudad y a quienes nos están escuchando a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Y comenzamos la recorrida por exteriores, Wilmar. Exactamente, Natalia. Vamos a salir del estudio, vamos a recibir a nuestros compañeros y en primera instancia vamos a recibir y a saludar a Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Una jornada que principalmente estuvo detenida por el aspecto futbolero, mucha actividad aquí a mis espaldas en Fiscalía y en particular del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, que bueno, estuvo con mucha actividad en la jornada de hoy, como veíamos en portada, principalmente archivando lo que es este caso de presuntas irregularidades entre el gobierno y Catón Natilla. Ha tenido repercusiones también en la esfera de legisladores del Frente Amplio, cuestionando el fallo de fiscal, que en unos minutos vamos a estar repasando. En líneas generales, bueno, el fiscal entiende que no hay dolo en torno a, bueno, lo que fue el proceso y la investigación, pero sí irregularidades administrativas y que se centran principalmente en el accionar del presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. En minutos estaremos detallando el proceso, lo que dice el fallo y también las repercusiones que hay desde el Frente Amplio, en particular los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. Bien, gracias Martín. De Ciudad Vieja nos vamos a Pocitos, porque en ese barrio ya lo vemos. Ahí está Diego Martini. ¿Cómo andas, Diego? Bienvenido.
Hola Wilmar, hola Natalia, muy buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos exactamente en pleno barrio Pocitos, acá en Pagola y 26 de marzo, donde a nuestras espaldas, por la calle Pagola, funciona un refugio del MIDES para personas en situación de calle. Un refugio que está siendo cuestionado y denunciado y criticado por vecinas y vecinos de acá de la zona, denuncias por ruidos y hasta un patiecito que tiene acá el refugio, que está protegido por un alambrado. Algunos vecinos y algunas vecinas han pedido que se ponga una chapa para no ver cómo están sentadas las personas que pasan la noche acá y están tomando mate, por ejemplo, acá de temprano o conversando. Así que bueno, estaremos hablando con algunos de los referentes de acá para ver cómo es la situación aquí y si realmente están así estas denuncias que presentan los vecinos y las vecinas. Y a quien tenemos ya pronta para contarnos de qué se trata o de qué va a hablar hoy es a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Adelante. ¿Cómo estás, Nati? Espero que estés muy bien. Hoy se cumple el aniversario, 47 años de la fundación del Plan Cóndor, una de las estrategias represivas transnacionales más grandes de la historia y sobre todo de la historia del pasado reciente latinoamericano. Y nosotros estuvimos conversando con Francesca Lessa, que es una investigadora de origen italiano que hace más de 10 años que está investigando esto y que recientemente publicó un libro que es la investigación más extensa que hay sobre este tema. Vamos a estar compartiendo en el informe cifras que no se conocían hasta el momento vinculadas a las víctimas del Plan Cóndor, también la importantísima presencia de personas de nacionalidad uruguaya entre las víctimas, cuáles fueron sus destinos y qué sucedió con el acceso a la justicia en este caso tan grave y que muchos de los crímenes siguen impunes. Así que en minutos nada más conmemorando esta fecha y algunas de las cosas que han pasado en estos últimos 47 años. La reforma previsional, este proyecto de reforma previsional sigue dando que hablar y trae algunos cuestionamientos al gobierno. Vamos a escuchar qué se dijo. Se habla del desfinanciamiento del Banco de Previsión Social. Y el desfinanciamiento sí, pero ¿por qué? Por lo que ganamos los jubilados, los pensionistas, los trabajadores en los seguros de desempleo, los niños en las asignaciones familiares, no. Lo preocupante es que el gobierno se está acostumbrando demasiado seguido a convivir con la mentira. También nos dijeron que había bajado la pobreza infantil. Y ya vimos que en la franja de 0 a 6 años había aumentado en forma sustancial de acuerdo a los datos del INE. También nos dijeron que no iban a bajar los salarios y bajaron 3 años consecutivos. Bueno, el archivo de este caso Catu Nassi fue el tema de portada y el desarrollo lo tiene nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en Fiscalía. Lo veíamos recién, te vemos y te escuchamos, Martín. Así es, Natalia. Bueno, en un dictamen que llevó alrededor de 185 páginas y que, bueno, fue comunicado en la tarde de hoy, bueno, se decidió archivar provisoriamente la causa que estudia estas irregularidades en torno al acuerdo que se extiende durante 60 años más con la empresa belga Caton Nati. Concretamente, el fiscal, si bien entiende que existieron algunas irregularidades, ninguna presentan dolo directo y por lo cual decidió que no hay elementos delictivos como para un procesamiento penal. Si les parece, repasamos parte de lo que decían estas 185 páginas y que han sido evaluados o están siendo evaluadas por parte de la oposición, concretamente del Frente Amplio, que en septiembre del 2021 presentó esta denuncia que llegó a ampliar por parte de los senadores Mario Vergara y Charles Carrera en octubre de este año y que aparentemente concluyó en la jornada de hoy. Digo aparentemente porque se va a pedir una revisión por parte del Frente Amplio, pero esto lo estaremos analizando más adelante. Vamos a repasar qué decían estas 185 páginas y por qué el fiscal decidió archivar. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, decidió archivar la causa que estudiaba irregularidades en la firma del acuerdo entre el gobierno uruguayo y la empresa Caton Nati. Dicho acuerdo con la empresa belga extiende la concesión de la terminal portuaria hasta el año 2081 y fue denunciado en septiembre del 2021 por el Frente Amplio en el entendido que configuraba un delito grave. El fiscal expresó que si bien existieron irregularidades administrativas, no encontró conductas que puedan ser tipificadas como delito y así lo estableció en el dictamen de 185 páginas.
Uno de los aspectos esenciales y de principio que debe ser asentado por este fiscal a las partes, para así proyectar la fundamentación de su decisión de archivo provisional a la investigación, es que el presunto delito que se atribuye a los imputados debe ser distinguido de cuestiones bien ajenas al derecho penal, como decisiones adoptadas como gestión gubernamental de oportunidad, mérito y conveniencia, así como actuaciones en el orden administrativo, jurisdiccional administrativo o de responsabilidad política, todas incidencias que no son ajenas a la materia penal. Esto implica, según el enunciado, que aunque pueda existir responsabilidad de los gobernantes por decisiones y actos cometidos, la postura sobre los elementos que llevan a la existencia de un posible cuestionamiento penal no puede ser considerado por aspectos que le son ajenos. El abuso innominado de funciones se castiga a título de dolo directo, lo que requiere en sus autores la conciencia y voluntad de realizar la conducta antijurídica, señala el enunciado. Entiendo que no han cometido delito alguno, y particularmente el abuso innominado de funciones, no solo por la valoración jurídico-penal, sino también por el conocimiento por el que se impulsa la voluntad realizadora del delito. Sin embargo, en su opinión, el asesoramiento no fue correctamente brindado en el plano formal, tal como lo presentaron los denunciantes, apuntando en tal sentido al accionar del presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Resulta imprescindible separar la decisión de mantener la confidencialidad para la conformación del acuerdo de la conducta llevada a cabo por Curbelo, en prescindir de la opinión del resto de los directores de la Administración Nacional de Puertos, cuando ya se había pactado previamente esta forma de negociación. Entre los denunciados investigados se encontraban el ministro Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, el subsecretario de Transporte y Obras Públicas Juan José Oliasola y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Bueno, y si bien prefirieron no hacer declaraciones hasta el momento, nos focalizábamos recién en las repercusiones que ha tenido este dictamen, particularmente de los senadores Mario Vergara y Charles Carrera, que presentaron en octubre una ampliación justamente de las denuncias que anteriormente en septiembre del 2021 había presentado el Frente Amplio. De llamativa y de sorprendente calificaron los senadores este fallo, dejando abierta la puerta que luego del estudio de estas 185 páginas y de las conclusiones a las que arribó el fiscal, van a pedir una revisión que seguramente será tomada por otro fiscal para estar, nuevamente poniendo sobre la mesa y estudiando este caso. Senadores del Frente Amplio, que presentaron la ampliación de la denuncia en octubre de este año sobre el accionar del gobierno en la ampliación de la concesión portuaria a la empresa Catornatí, se pronunciaron en sus redes sociales en torno al fallo del fiscal Gilberto Rodríguez. Para el senador Charles Carrera, resulta llamativa la decisión del fiscal Gilberto Rodríguez en un caso donde existen decenas de ilegalidades. Solicitaremos el reexamen del caso y seguiremos denunciando este acuerdo ilegal, perjudicial e inconveniente, sostuvo en su cuenta de Twitter. En igual sentido se manifestó el senador Mario Vergara. Sorprendente decisión del fiscal de archivar la denuncia referida al abuso de funciones y falsificación ideológica de varios jerarcas del gobierno. Estudiaremos detenidamente las 185 páginas del dictamen y seguramente solicitemos la revisión del caso. Y amplió con un hilo en su Twitter. Se entregó un monopolio en el puerto de Montevideo sin solicitar ni un solo informe jurídico, económico o técnico. Un monumento al abuso de funciones, subrayó el senador. El Frente Amplio tiene previsto solicitar la revisión del caso a través de un nuevo fiscal. De confirmarse el pedido de revisión, pasará al fiscal de delitos económicos de segundo turno, Ricardo Lagner. Bueno, cambiamos de tema. En las últimas horas se conoció que un grupo de hackers se adjudicó el ataque a los sistemas informáticos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y puso en Internet toda la información robada a la cartera. Los piratas informáticos lograron hacerse de 80 gigabytes de datos, de los cuales 5 gigas ya se publicaron en la Dark Web. El secuestro informático se suscitó cuando se afectaron los servidores del centro de cómputos del Ministerio, es decir, que la información se encripta y el acceso es restringido. Las carpetas y los materiales que subieron los hackers del Ministerio de Transporte a la Dark Web se pueden bajar de Internet. Los hackers dan un plazo de 14 días para no publicar todo el material. En los datos subidos a Internet por hackers hay información sobre pagos, sobre el ferrocarril central, licitaciones, estados de cuenta del
Ministerio de Transporte, contratos de personal de confianza, reportes, incorporación de funcionarios, faltante de combustible, entre otros. De este modo, el gabinete estuvo varios días sin la operativa normal en este mes corriente y se mantuvo expectante a la espera de la recuperación de todos los datos afectados. Documentos sobre secciones de Contralor Legal, el proyecto del Ferrocarril Central, gerenciamientos de obras, proveedores, contratos, financiamiento de obras y el área de movimientos de los fondos son parte de la información clasificada que se oferta en la web. No obstante, desde el Ministerio dijeron a MBD Noticias que el sistema funciona con normalidad y que es un tema laudado. Bueno, y otro asunto, la Intendencia de Montevideo presentó un recurso de revocación y anulación ante la habilitación por parte del directorio de OCE del proyecto Neptuno vinculado al suministro de agua potable para la zona metropolitana. Sí, desde la comuna se entiende que no se cumplió con las disposiciones constitucionales en los temas vinculados al agua, que deben pasar por un proceso informado ante la sociedad civil. En ese sentido, la Intendencia Departamental el día viernes ha presentado un recurso de revocación y anulación contra esta resolución del directorio por entender que no se ajusta a derecho en relación a las obligaciones constitucionales que implican que en temas de recursos hídricos todo lo que tiene que ver con la planificación, diseño e implementación de políticas, programas, proyectos en temas de agua potable y otros de recursos hídricos deben necesariamente de manera preceptiva contar con instancias de participación social dadas. O sea, ¿tendría que haber una consulta ciudadana? Bueno, esa puede ser una modalidad de participación. De hecho, existen también ámbitos específicos como el Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo, la Comisión de Cuenca, en donde, por ejemplo, en estos ámbitos el gobierno había enunciado la posibilidad de hacer un proceso de consulta a través de una mesa de trabajo que no fue citada previa a la resolución de 12. ¿Cuál es la legitimación de la Intendencia para presentar este recurso? Bueno, en primer lugar, en lo que dispone la Ley 9.515, en su artículo 35 establece que la Intendencia Departamental debe velar por los intereses de los montevideanos y montevideanas, incluso puede hacer digamos, una acción contra otros poderes públicos en relación a esos intereses. Entendemos que acá estamos hablando de un interés máximo, que es el tema del agua potable. Incluso pensemos que es un proyecto que debe hacer frente a los temas de agua potable en aquellos momentos de mayor estrés hídrico, o sea que estamos hablando de la salud y la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido entendemos que estamos absolutamente legitimados para presentar ese recurso. Vamos a cambiar de tema ahora. Roman Karpov, estamos hablando del ruso que fue capturado infraganti queriendo tramitar un pasaporte uruguayo, dijo que había un contacto en el consulado uruguayo en Rusia que estaba casado con otro hombre de origen ruso y que había sido trasladado al Uruguay. De esa forma, la Fiscalía llegó a Stefano Di Conza tras haber consultado su nombre, Alexei Siloaev, y al escribano Álvaro Fernández. La fiscal del caso, Gabriela Fossati, enumeró una serie de inconsistencias realizadas por Di Conza en 5 expedientes donde había 11 inscripciones adulteradas. Respecto de esa persona, su contacto le expresó 2 características. Una, y cito textual para que no se malentienda, que es un ciudadano, una persona gay. El señor Di Conza está casado con, no me acuerdo del nombre, hoy no se explicó el nombre, pero es un hombre de nacionalidad rusa. Y aportó otro dato muy importante, y es que esa persona había sido trasladada al Uruguay, por lo cual se había demorado su trámite, que no recuerdo si se inició en el año 2019, fines del año 2019 o del 2020, y que en definitiva, dado ese traslado de la persona que hacía la gestión en la embajada rusa, se tuvo que modificar el mecanismo de realizar la gestión y tuvo que trasladarse hacia el Uruguay para presentarse en la Dirección Nacional de Identificación Civil, donde en definitiva fue detenido en función de que la Fiscalía ya tenía la información que había ido acumulando o reuniendo a partir de que se inició la investigación en el año 2021. Se informó que Stefano Di Conza intervino en 77 expedientes, lo que remitió, es decir, los expedientes los remitió justo con otra información en pendrive. O sea, la Fiscalía se hizo de toda la documentación que Di Conza tramitó. En este sentido es importante destacar que
Se hizo un relacionado por años y surge que los primeros años el número de documentos que se tramitaban era poco, 3, 4, 5, y que hubo un incremento que se concentró entre los años 2016, 2017 y 2018. Bueno, y seguimos hablando de este caso de falsificación de pasaportes, porque la defensa de Stefano Di Conza aseguró que hay contradicciones en la interpretación que hace la fiscal Gabriela Fossati. Señalan que Alexei Slibaev y el escribano Álvaro Fernández responsabilizan a Di Conza para eximirse de culpa. Bueno, a su vez Di Conza señaló que la Dirección Nacional de Identificación Civil era la encargada de revisar la documentación, algo que la fiscal negó. Todo eso que él revisaba y que aparentemente era correcto, se envía todo al Ministerio del Interior en Uruguay, vía mail. Por sistema, ¿no? Es decir, ese es el protocolo que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio del Interior lo deriva toda esa documentación a distintos departamentos del Ministerio del Interior, a Policía Científica, ¿a dónde? NIC, que a identificación. Dirección Nacional de Identificación Civil. Dirección Nacional de Identificación Civil, a otros lugares, y son ellos los que tramitan el pasaporte, lo que lo confeccionan y lo mandan por valija diplomática y simplemente la embajada se entrega. Además dice que era gay. La verdad es que el cónsul que vino después, que es Piedras, y a quien ya se constataron que también hay irregularidades en la actividad de Piedras, es decir, que Piedras, en la teoría del caso de la Fiscalía, es otra persona que está cometiendo fraude en este momento, bueno, no, ya terminó, pero que siguió cometiendo, por supuesto, el mismo protocolo que establece el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero siguió cometiendo delitos continuados de fraude y de suposición de Estado civil, porque ya se detectaron que Piedras continuaba con la supuesta maniobra que dice la Fiscalía que se continuaba. No eran maniobras, era como estaba establecido que se tenía que controlar frente a un idioma que es absolutamente imposible de controlar por parte de quien no habla ruso. Piedras también es gay. Y la verdad, no sé si le gusta trabajar o no, pero a mi cliente sí le gusta trabajar, trabaja mucho y le ha ido muy bien. Y sigue trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué fue que se te trasladó a ti? Justamente como yo estaba en la Dirección General de Asuntos Culturales y Vinculación, para no disminuir, modificar algún tipo de información de la investigación o no afectar absolutamente nada, fue que me trasladaron. Y de hecho, el traslado me lo ofrecieron antes y yo dije que sí, que me parecía muy buena idea. Presidencia de la República no cuenta con los registros de las visitas que recibió Alejandro Astesiano, el ex custodia presidencial, en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Esto se desprende según una respuesta que recibió el diario El Observador, que había realizado un pedido de acceso a la información pública. Pero el presidente de la República había señalado anteriormente que sí hay registro de los ingresos a Torre Ejecutiva. Y de última, la gente que entró está registrada. La justicia tiene acceso, y la gente que ha pedido en estos días, acceso a toda la gente que entró a la Torre Ejecutiva. La enorme tranquilidad personal y que puede tener el resto del país, del profesionalismo y de la independencia, tanto de la Fiscalía como de la Policía, que en la noche de ayer ingresan a la residencia presidencial a cumplir con una orden de detención, en este caso, de mi custodia personal. Profesionalmente intachable. O sea, en lo que hace al cuidado mío y de mi familia, jamás. Jamás. Hasta un celo en exceso. Bueno, y el fiscal Gilberto Rodríguez archivó el caso de la filtración del Plan Nacional de Inteligencia. Exactamente. Bueno, esto se dio a conocer luego de que MBD Noticias informara sobre este tema el pasado 27 de octubre. Según informaron fuentes de Fiscalía, el archivo se definió fundamentalmente porque al no poder exigir al periodista que no revele su fuente, no se puede establecer quién filtró el documento. En la declaración como testigo de la causa por parte del director de informativos de TV Ciudad, el periodista Eduardo Porebe se negó a entregar el documento para preservar la fuente. Según el dictamen fiscal, no es posible confirmar y, en consecuencia, sella la suerte de la instrucción al no aportarse el documento publicado y poder así confrontarlo con los entregados y recibidos. Por esto, resulta en vano disponer otras medidas.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos tomó declaración a los legisladores que integraron la Comisión Especial Bicameral de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado el 24 de octubre, en una sesión de carácter secreta. En el curso de la investigación se evaluó pedir los celulares, sin embargo el fiscal Rodríguez lo entendía desproporcionado. También declaró el propio secretario de Inteligencia, quien presentó el documento con el plan de inteligencia que, entre otras cosas, ordenaba investigar a organizaciones violentas. En el transcurso de la investigación también se supo que el documento entregado por Garcé a Fiscalía no era el mismo al que accedieron los legisladores. El dictamen de la Fiscalía expresa que pudo concluirse que no existe identidad entre los 3 documentos presentados por el denunciante ante esta Fiscalía, uno junto a la denuncia y otros 2 en su ampliación, entre sí y respecto a los que obraron en poder de los legisladores. Sin embargo, coinciden entre ellos, lo cual permite aseverar que los legisladores manejaron una misma versión del documento en cuestión, sin poder tener el suscrito el documento original, ya que, como se mencionó, aquellos que fueron aportados por el doctor Garcé no son del mismo tenor, en aspectos formales y levemente sustanciales. Vamos a cambiar de tema ahora. La joven de 21 años que denunció junto a una amiga haber sido violada en febrero por 3 policías de la Guardia Republicana se suicidó, según informó la familia a la fiscal del caso. La familia está solicitando que la carátula del caso pase a homicidio culposo. Este domingo El País informó que la joven se quitó la vida el 12 de este mes al no poder recuperarse del impacto emocional por el ataque sufrido. La familia explicó que la joven había tenido episodios de depresión en la adolescencia y que después de un largo tratamiento había logrado recuperarse y salir adelante. En septiembre de 2021 había vuelto a salir a la calle e interactuar con amistades. El día que fueron violadas había acompañado a caminar a una amiga por el barrio Nuevo París y al regresar estaban cansadas y no dudaron en aceptar cuando los policías se ofrecieron a acercarlas hasta sus casas. Los 3 policías de la Guardia Republicana fueron imputados el 25 de febrero por un delito de abuso sexual especialmente agravado y dispuso su prisión preventiva por 180 días que cumplieron y ahora esperan el juicio en libertad. Bueno, en 2022 la conflictividad laboral aumentó de manera importante en relación con los años anteriores y se espera un aumento también para 2023. Exactamente, sí, se trata de una de las cifras más altas, solo superada en 2015, cuando allí se registraron 5 paros generales. El índice de conflictividad laboral se mide desde 1995 y analiza las jornadas perdidas en relación a la cantidad de jornadas que deberían haberse trabajado. En septiembre de este año aumentó la conflictividad global y en octubre la sectorial alcanzó el punto más alto de este periodo de gobierno. Nos estamos refiriendo a este periodo de gobierno, que es el momento en el que salta notoriamente como consecuencia de, en septiembre, un paro general del PIT-CNT y con alta adhesión. Y en el mes de octubre la conflictividad sectorial provocada sobre todo por los paros de la educación, o sea, fue sectorial en la educación. De hecho, en la dinámica anual es el sector con mayor conflictividad la educación también, así como la construcción, que es el segundo sector que presenta el índice más alto. Finalizada la emergencia sanitaria, también empiezan a cambiar y empiezan a emerger, digamos, aquellas problemáticas que habían quedado hacia atrás y habían quedado paliadas por esta situación, lo cual es lógico, digamos. Desde ese punto de vista es que pensamos que de acá para adelante la conflictividad va a seguir incrementándose, porque hay muchos temas que están sobre la mesa en la agenda del movimiento sindical que provocan conflictividad y que no se han resuelto, ¿no? Por ejemplo, la ronda de negociación colectiva, la 10ª ronda, comienza el año que viene. Esto históricamente, digamos, no es en esta administración, es siempre que se inicia una ronda de negociación salarial, siempre hay movimiento de los actores laborales. En ese sentido hay como 180 mesas que se vencen en 2023 y es el último margen que hay para negociar las mejoras en los crecimientos de los salarios reales, o sea, que hay motivos, hay una reforma educativa, como tú sabes, una reforma de la seguridad social, que están provocando mucho movimiento. Salimos nuevamente del estudio y vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini allí en la zona de Pocitos. Diego, adelante. Así es, compañeros, volvemos acá a la zona de Pocitos, estamos en la puerta del refugio Pagola, como mencionábamos, hay algunas denuncias de vecinos y vecinas por algunos ruidos y por algunas otras situaciones y estamos con Daniel Stinger, que es coordinador de acá del refugio Pagola desde abril del año pasado, me decías. Sí, desde abril del año pasado.
¿quiénes son las personas que vienen acá? ¿Cuántas personas vienen? Vos explicabas que, por ejemplo, las personas que vienen son fijas, es decir, no se genera una espera afuera. Sí, en realidad funcionamos como todos los refugios, en realidad, con gente permanente. Acá lo que se llama es que no somos puerta de entrada, entonces quiere decir que el que viene es porque tiene un lugar y entra directamente y se da esta dinámica donde en general no hay nadie en la vereda. Una cosa que yo quiero decir, porque me preocupa un poco, es que la política de situación calle y demás la dirige el Ministerio de Desarrollo. A nosotros nos toca simplemente gestionar este centro. O sea, yo trabajo para una cooperativa que gestiona este centro, pero no determinamos nosotros ni la zona donde se pone ni nada de eso. Eso lo quiero decir porque hay que referirse de repente al Ministerio, que tiene como sus autoridades bien claras. ¿Les puedo contar un poquito de eso, del funcionamiento? Eso sí. Sí, ¿y cuántas personas vienen acá? ¿Y qué características tienen las personas que suelen venir a pasar la noche acá? Bueno, o sea, tenemos 20 cupos, que es lo normal también en los refugios Mides, y mayores de 18 años, varones, no somos un centro mixto, hay centros mixtos, y las historias hay de todo. O sea, nosotros ahora tenemos entre 21 y 73 años, y uruguayos, hay algunos extranjeros, la pandemia dejó sin trabajo, o sea, historias muchas, y bien diversas también. Hay gente que, por ejemplo, quedó afuera del sistema o quedó sin trabajo en la pandemia y quedó en situación de calle. Sí, hay historias de esa, asociadas de repente a extranjería también, personas que se vienen del exterior, o sea, hay historias también, yo qué sé, de personas que quedan sin familia, que se vienen del interior y no les fue como pensaban y no tienen recursos habitacionales. Básicamente lo que tienen todos en común es que no tienen un recurso habitacional, eso es lo que tienen en común. Daniel, hay algunas denuncias de vecinos por ruidos. ¿Están así eso? ¿Se genera ruido? Más allá de que hay un tema que algunos señalaban que, bueno, a veces tener un refugio cerca de la casa, a veces genera eso que decíamos que, bueno, se generan, hay gente en la puerta esperando, pero acá se habla de ruidos, por ejemplo. Bien, las denuncias que puedan hacer los vecinos las radican directamente en el Ministerio. Entonces habría que preguntar al Ministerio. Sí sabemos, porque no somos tontos, de que los refugios muchas veces generan denuncias, no solamente nosotros trabajamos en 3 en realidad a la vez, y los 3 refugios van generando por momentos del año, a veces por historias concretas. Y bueno, nuestro trabajo también es hacer que la convivencia barrial sea lo más armoniosa que pueda ser, digamos. Eso es nuestro trabajo. ¿Han llegado vecinos o algo a hablar con ustedes, a ver si, o qué sé yo, ayudar, a ver si precisan algo las personas que vienen acá? Claro, cuando conversamos es todo más fácil y hay muchos vecinos con los que tenemos buena relación, que nos han donado cosas, por ejemplo, inmobiliario, de repente eso existe, o con vecinos con los que compartimos pared, entonces, no sé, hay un caño que gotea, que es tuyo, que es nuestro, o sea, eso es lo normal, digamos, eso es lo normal. Después la cuestión es esta, como te decía, las denuncias que se refieren al Ministerio, y el Ministerio las recibe y va viendo cómo resuelve, y eso también es medio como común entiendo yo que de programa calle, no es solamente de esto. Daniel, te lo consulto porque salió una nota del País de una vecina que sugirió poner una chapa en el patio, algo que obviamente no se hizo, pero se puso otra estructura ahí en el patio con una reja o algo, era algo que ya estaba, un tejido o algo. Bueno, la relación adentro-afuera de los refugios en general es como para nosotros es un poco compleja y depende también de las condiciones de la casa. Si vos tenés 20 personas, de las cuales de repente 15 fuman tabaco y lo que sea, y no tenés patio, tenés que salir a la vereda, fumar en la vereda. Bueno, eso, o sea, cada casa de alguna forma te va como implicando. Si tenés muchos vecinos que están cerca, si tenés patio grande al fondo, pero ¿quién vive ahí? Entonces eso es medio normal y puede haber aparecido sí, alguna propuesta un poco delirante, pero la vamos manejando. La idea es eso, que el centro sea un espacio cuidado para el usuario que necesita, para el ciudadano del mundo básicamente, que necesita solucionar su habitación, y bueno, que sea cuidado también para la convivencia. No sé. Gracias, Daniel. No, por favor, gracias a usted. Bueno, volvemos a Estudios Natalia Wilmar. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Los juicios del Cóndor, ¿no? Ese será el tema, como veíamos, de nuestra compañera Julieta Núñez Thomas. Julieta, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Claro. Como decíamos al inicio, hoy es
Bueno, Bueno, ya la vamos a escuchar a nuestra compañera, que había algún problemita con el sonido. Un problema de sonido, están acá solucionándolo. Y bueno, y ya vamos... Exactamente. Vamos en minutos nada más a desarrollar ese tema, porque Julieta habló con Francesca Lesa, ¿no? Estamos hablando de una docente investigadora que desde hace mucho tiempo viene trabajando sobre este tema, viene arrojando datos importantes. Y bueno, va a ser interesante lo que tenga para compartir Julieta en un tema que siempre está presente. Además, sí, ¿no? sí, es un tema importante que forma parte de nuestra historia reciente, del que no se habla demasiado, pero que surgen datos realmente sorprendentes. Si te parece, mientras tanto, Wilmar, vamos repasando otro de los temas que teníamos para presentarles a ustedes. La integrante de la Coordinadora Popular Solidaria, Brenda Bogliacchini, dijo hoy que están yendo representantes del MIDES y de Uruguay Adelante a diversas ollas populares a limitar las porciones de alimentos que se da a los beneficiarios. Sí, y además agregó que las personas que están yendo, que están concurriendo, no son trabajadores del MIDES, sino que tiene que ver con cargos políticos. Empezaron una ofensiva después de desprenderse y de armar esto clientelar. Empezaron ahora a ir, aparte de que llevan los insumos con los camiones de las Fuerzas Armadas, luego van de Uruguay Adelante y del MIDES. Del MIDES no van trabajadores, no van profesionales, van solo cargos políticos. Eso lo tenemos perfectamente verificado. ¿Van a ayudar a cocinar, a revolver la olla? ¿A pelar papas? ¿No? Nunca han ido ni con trabajadores sociales con nada. Van a controlar. Te cuento una anécdota. Estaba una vecina, referente de una olla, haciendo la merienda. En ese momento vino la de Uruguay Adelante, se le paró al costado, la estaba vigilando. Digamos, estaba ahí al costado. Y en un momento determinado viene una señora joven con una botella de 1,5 litros. Entonces la vecina le iba a llenar la botella y esta señora Uruguay Adelante dice, no, una sola porción por niño. Entonces la referente se puso muy nerviosa, porque no tenemos experiencia de tener un vigilante al lado, y puso solo una porción. Y cuando la muchacha joven agarra la botella, mira a la de Uruguay Adelante y le dice, lo que pasa es que ella me da para la misma de la tarde, para la misma de la noche y para la misma de la mañana. Por eso me da 1,5 litros. Bien, ahora sí, la investigación de Francesca Lesa, un libro que está siendo publicado últimamente, y el Plan Cóndor. Todos los temas de Julieta, que ahora sí la vemos y la escuchamos también. Disculpen, compañeros, por el inconveniente. Ahora sí vamos a comentarles que hoy se cumple el aniversario número 47 de la fundación del Plan Cóndor, de la cumbre fundacional del Plan Cóndor, esta organización de represión transnacional que tuvo diversos efectos en términos de represión, de tortura, de desaparición, de muerte y mucho más en ciudadanos de toda América Latina. Esto fue una repercusión fuertísima y esta historia se puede conocer a partir del libro de la investigadora y docente de la Universidad de Oxford, Francesca Lesa. Ella es de origen italiano y es una referente a nivel internacional en investigaciones vinculadas a los derechos humanos. Este libro, que se escribió originalmente en inglés, se presentó hace unos meses en ese idioma y ahora se presenta en su versión en español. En unos meses además se presentará en italiano. Tiene dos partes donde primero se explica cómo fue la trama de la coordinación represiva a nivel regional y luego se explica cuál fue el recorrido vinculado a la búsqueda de la verdad y de la justicia de las víctimas de este Plan Cóndor. Esta investigación se basó en más de 3.000 documentos, la realización de 105 entrevistas y el seguimiento de procesos judiciales, cerca de 100 audiencias judiciales, sobre todo en Argentina e Italia. Todos hayamos escuchado hablar de Plan Cóndor muchas veces, pero no sé cuántos sabemos en realidad de qué se trató. Exacto, sí, este libro es un libro que es realmente muy ilustrativo, ha hecho una investigación, como decíamos anteriormente, exhaustiva, vinculada a la historia del Plan Cóndor, las historias, además, de las personas que vieron su vida atravesada por esta coordinación represiva y también por las historias de sus familiares
y otras personas que siguieron buscando justicia. Quizás empezamos explicando cuál fue como el puntapié inicial o la excusa que tomaron los gobiernos dictatoriales de la región de América Latina en ese momento para comenzar esta coordinación, que fue a inicios de la década de 70, cuando la situación ya estaba bastante ferviente, bastante complicada en términos de represión por la doctrina de la seguridad que ya se estaba implementando en varios países del Cono Sur y que además reaccionaba frente a un panorama internacional de Guerra Fría que evidentemente afectaba la política interna de cada uno de estos países. En ese contexto fue que se generó la Junta de Coordinación Revolucionaria, que era una coordinación justamente de 4 grupos guerrilleros de diferentes países que en ese momento empezaban a coordinar acciones, y a partir de esa coordinación es que surge, como decíamos, el 28 de noviembre de 1975 se funda el Plan Cóndor, luego de varias conversaciones que decantan en esto, y empieza a operar cada vez con más fuerza. Vamos a compartir ahora algunos datos vinculados a las víctimas de este plan que se encuentran en este libro, que se encuentra en la base de archivos del Plan Cóndor que investigó Francesca Leza, como decíamos recientemente. Esta base de datos de archivos reúne los casos de 805 víctimas de represión transnacional, como decíamos anteriormente, son desaparecidos, asesinados, detenciones ilegales, secuestros, también la apropiación de niños y niñas, los traslados ilegales de muchas de estas personas y las torturas, por supuesto, que son características de este plan y sus operaciones en varios de los países. Vamos a ver ahora una gráfica que muestra de dónde provenían las personas que eran víctimas, que fueron víctimas de este plan, y lo que estamos viendo es los hechos correspondientes al periodo entre 1969 y 1981 en los que operaron este tipo de coordinaciones según el país. Lo que podemos ver en primera instancia es que la mayoría de las personas, un 47,7% de las víctimas, tenían una nacionalidad uruguaya. Esto es muy significativo porque ya sabemos las condiciones en las que experimentaban este momento, bueno, militantes principalmente políticos y sociales de esa época de nuestro país, y las consecuencias del exilio muchas veces los llevan a engrosar tanto este número. Lo sigue personas de nacionalidad argentina con un 23,7%, también chilena, estos son los 3 países que más se destacan con un 14,3%, también existían personas de nacionalidad paraguaya con un 5%, brasilera en un 4%, boliviana en un 2%, peruana en un 1,6% y de otras nacionalidades en un 1,50%. Más adelante esta investigación y estos datos estadísticos dan un relevamiento del cruce de estos datos en términos espaciales temporales, que dice que la mayor parte de los crímenes se cometieron entre 1976 y 1978, fueron en Argentina, este fue el lugar donde más se cometieron los crímenes, y en perjuicio en mayor medida de personas de nacionalidad uruguaya. Así que esta es una de los focos de esta investigación. Nosotros, cuando estuvimos conversando con Francesca Leza, nos mencionaba que por lo general las investigaciones hasta este momento se basaban mucho en lo que había ocurrido a la interna de cada país. Ese era el enfoque que tenían estas investigaciones vinculadas al pasado reciente, es decir, cuáles habían sido los sufrimientos y cuáles habían sido los crímenes a la interna de cada uno de estos gobiernos autoritarios, y por eso el enfoque de poder verlos desde un punto de vista transnacional, desde un punto de vista regional, es innovador. Así que ahora vamos a escuchar a Francesca Leza explicando justamente por qué sintieron la necesidad desde los gobiernos dictatoriales de organizarse en términos transnacionales. Por qué estaban existiendo estas dictaduras que reprimían tan brutalmente a cualquier tipo de oposición que fuese pacífica o armada. Lo que sucedió es que muchas personas decidieron salir de sus países y buscar refugio en los países vecinos de América del Sur. Justamente por ese movimiento de militantes fue que empezó a surgir la necesidad de parte de las dictaduras suramericanas de colaborar y de poder seguir monitoreando y controlando lo que estas personas estaban haciendo.
porque en muchos casos estos militantes, a pesar de que habían dejado físicamente su país, seguían vinculados y seguían militando en la resistencia y en la denuncia de lo que estaba aconteciendo en su país de origen. Entonces, justamente por esa razón que las dictaduras percibían a los exiliados y a la militancia en el exilio como una amenaza, porque los exiliados fueron muy exitosos en realizar campañas internacionales que sacaban a la luz las atrocidades que se estaban cometiendo en Uruguay, en Brasil y en Chile. Ahora, Julieta, en la segunda parte del libro habla sobre la búsqueda de la justicia, ¿no? ¿Qué podemos compartir sobre eso? Bueno, primero Francesca hace una diferenciación entre el tipo de personas que buscaban justicia. Claramente hay allí desde el inicio, desde que comenzaron a darse las operaciones del Plan Cóndor en la década, a mediados de la década de los 70, ya familiares de las personas que eran víctimas de estas circunstancias, de estos crímenes, y también los propios sobrevivientes de estos crímenes ya comenzaron a movilizarse en términos internacionales y nacionales para lograr justicia con diferentes herramientas judiciales que claramente en esos momentos no tenía demasiado éxito, pero que sí servían para problematizar esto y por lo menos para intentar buscar y esclarecer la verdad de los hechos. Estas personas claramente fueron protagonistas de esto, estábamos hablando justamente de familiares, de personas vinculadas a las organizaciones que habían sido perseguidas y fueron perseguidas durante tanto tiempo por estos regímenes dictatoriales, pero también hay otros actores vinculados a esto como investigadores, abogados, periodistas, también políticos y políticas, integrantes de organismos internacionales de derechos humanos que tuvieron un rol fundamental en todos estos años en lograr, acercarse al acceso a la justicia, que es uno de los reclamos tan importantes de quienes vivieron en esa época y quienes hoy en día la recuerdan y entienden que es necesario hacer justicia por lo que sucedió. Lo que nos mencionaba Francesca Lessa es que el Plan Cóndor tiene determinadas características que hace que sea complejo llevarlo a juicio. Obviamente hay contextos políticos, regionales y a la interna de cada país que hacen que la situación sea dispar. Nos explicaba que las situaciones de transición entre dictadura y democracia de cada país tuvieron mucho que ver en lo que se podía avanzar en cada país, y no es lo mismo un lugar donde la dictadura fue derrocada, como lo es Argentina, en un lugar donde la transición fue acordada entre dictadores y partidos políticos. Entonces, eso obviamente determinó las políticas que cada país tuvo con respecto a la justicia y a la verdad, a las leyes de impunidad. Estas fueron cuestiones que generaron grandes obstáculos a la justicia y al acceso a la justicia, y otra de las cosas que complica también característicamente del Plan Cóndor al acceso a la justicia tiene que ver con que muchas veces se necesitaba juntar pruebas, juntar evidencia en más de un país, porque los hechos habían sido en más de un país. Y evidentemente, imagínense que si los gobiernos no contribuyeron demasiado en la historia que viene desde el pasado reciente a acercar verdades o echar luz sobre estos hechos, si había que negociar con gobiernos extranjeros era aún más complejo. Sobre los juicios, y los juicios principalmente vinculados a Uruguay, que como decíamos tiene un número importantísimo de personas de nacionalidad uruguaya involucradas como víctimas en el Plan Cóndor, también es un número importante de personas y víctimas que accedieron finalmente a la justicia vinculados a los juicios del Plan Cóndor. Vamos a escuchar ahora en palabras de Francesca Lessa cuál es la situación en particular de Uruguay, cómo Uruguay trabajó en la justicia sobre el Plan Cóndor y cómo repercutió esto sobre las víctimas uruguayas. En Uruguay también, a pesar de que el avance de la justicia ha sido mucho más lento de lo que se pudo lograr en Argentina, hay varios de los juicios donde sí se dictó sentencias que están vinculados con Plan Cóndor. Y esto es importante porque justamente en el momento en que la ley de caducidad todavía seguía vigente, la investigación de delitos que habían acontecido afuera del país fue una de las herramientas que los buscadores de justicia utilizaron para romper esa lógica de impunidad. Entonces, de hecho, la primera sentencia en que ex policías y militares fueron condenados en Uruguay
en el año 2009 tuvo que ver con el caso de 28 homicidios de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo en Buenos Aires en 1976. Luego también hubo condenas del ex dictador Gregorio Álvarez en otra causa que tenía que ver con 37 homicidios de exiliados uruguayos de los grupos GAU, Tupamaros y Partido Comunista Revolucionario entre 1977 y 78. Por lo que concierne Plan Cóndor, hubo bastante avances en Uruguay y hoy en día también hay varias causas todavía en la etapa de juicio que están investigando la persecución de militantes montoneros en Uruguay y también casos de uruguayos desaparecidos en Argentina. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Bueno, contaminación por plásticos será el tema de nuestra columna ambiental de hoy. Exactamente, un tema súper interesante y ya está con nosotros nuestra compañera Mariana Breve. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes. Vamos a estar hablando sobre contaminación por plásticos porque hoy comenzó formalmente una instancia de negociaciones a nivel mundial en Punta del Este, porque nuestro país es sede. En relación a este tema, se va a desarrollar hasta el viernes, participan más de 1000 representantes de diferentes países de las Naciones Unidas que se van a tener de acuerdo, que se van a tener que poner de acuerdo en generar un marco normativo a mediano plazo para, bueno, poder regularizar este tema sobre el que hay cifras realmente alarmantes, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel de nuestro país. Y una de las tensiones que surge naturalmente en relación a este asunto es en qué medida se limita o no la industria de plásticos. Vamos a estar compartiendo algunas cifras a partir de este momento en pantalla. Unos 400 millones de toneladas de plástico en el año se producen a nivel mundial. Estamos hablando que solo un 9% se recicla de este material, esto según cifras de la ONU. Unas 8 a 9 millones de toneladas se desperdician y llegan a los mares, a los océanos, esto afectando, bueno, no solamente la calidad del agua, sino también a la fauna marina, a los peces y también a los humanos, porque los humanos ingerimos estas pequeñas partículas de plástico, los microplásticos, a través de los alimentos y del agua, y bueno, esto repercute también en la salud humana. Y en Uruguay, como decía, tenemos cifras también bastante desfavorables. Según un informe que está publicado en la página web del Ministerio de Ambiente de 2019, que toma datos un poquito más con anterioridad, indica que Uruguay es uno de los 10 países que genera más residuos por plástico a nivel per cápita. Estamos hablando de cuarto kilo de residuos por plástico por persona por día. Realmente es una cifra, como decía, que es bastante negativa, y la industria del embalaje, la industria del envasado es quien insume, es la que insume en mayor medida este tipo de material. En Uruguay el 40% de lo que se genera de plástico corresponde, como vemos, a envases. Así que bueno, si habrá desafíos en este tema, ya hablamos de algunos impactos vinculados a la fauna marina, al agua. También no nos podemos olvidar de lo que se genera a nivel del aire. Estos materiales generan emisiones de gases de efecto invernadero, lo que genera calentamiento global. Así que bueno, hay a nivel por lo menos discursivo de los países cierto énfasis en atacar este problema, pero también hay contradicciones, porque si vamos a los hechos se va generando cada vez más plástico año a año, ¿no? Y esto, bueno, de no parar puede llegar a tener consecuencias aún más graves que las que enfrentamos actualmente. De hecho, el representante del Programa de Medio Ambiente aquí en Uruguay de Naciones Unidas afirmaba que de seguir así en 2050 iba a haber en el mar más plástico que peces. Como decía, hay tensiones en este asunto.
y quienes entienden que sí nos tenemos que poner en campaña para enfrentar esta cuestión. Hay dos grandes como tendencias a grandes rasgos. Una tiene que ver con establecer medidas prohibicionistas, prohibir producción de plástico para determinados fines, para determinados productos, y la otra tiene que ver con generar estímulos, acuerdos a largo plazo, por entender que medidas prohibicionistas podrían generar otros problemas o contravenir intereses económicos. El presidente Luis Lacalle Pou participó de esta inauguración de este evento en Punta del Este sobre plásticos, contaminación por plásticos, y él mismo habló de que no se trata de castigar, sino de promover. Esto quiere decir que las autoridades de nuestro país, desde el Ministerio de Ambiente también, se es partidario de esta tendencia a regular con la industria, a generar estímulos más que generar prohibiciones, aunque pueden ser también medidas complementarias. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Las empresas, y sobre todo las grandes empresas de envases del mundo, han generado una lógica del uso y tire, una lógica de determinado tipo de envases y determinado tipo de consumo que obviamente nos condiciona. Entonces allí hay una responsabilidad clara de corregir esto, y hay una responsabilidad clara también en lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Esto necesita financiamiento, necesita una transición, y allí tienen que estar las empresas. Estamos en la línea de reducir el uso y de aumentar la recuperación. En principio, yo digo, no hay que estigmatizar a los productos en sí. El problema no es el plástico, el problema es qué hacemos con el plástico, y hay que tener mucho cuidado con la prohibición por lo siguiente, que es si tenemos sustituto, ¿verdad?, para ese tipo de productos. Entonces, creo que parte de la línea de trabajo es también en investigación y desarrollo para encontrar sustitutos que sean viables para cambiar estos productos por otros. Hoy nos encontramos en Europa, por ejemplo, con algunos países que han anunciado la prohibición de determinado tipo de embalajes, de determinado tipo de plásticos, y no hay sustituto para ellos. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que, como el plástico es 100% reciclable, el plástico venga, se recupere, que lo que sale al mercado vuelva, y en ese esquema de economía circular. Ese es el modelo, digamos, que debemos obligarnos a que funcione. Si bien entiendo y comparto que para algunos usos perfectamente podría estar prohibido. La prohibición no es el camino, dice el ministro, pero ¿qué normas hay en nuestro país para controlar este tema? Sí, bueno, algunas tienen que ver con la prohibición justamente. El año pasado, recordemos, se aprobó la prohibición justamente de bolsas plásticas que no fueran compostables, biodegradables. Esto, según la administración pasada, generó un impacto de la baja del 80% del consumo de bolsas de nylon. También en la administración pasada se votó la Ley de Gestión Integral de Residuos, y en este gobierno se realizaron dos resoluciones ministeriales, una que también apuntaba a prohibir algo muy concreto, que son los sorbitos de plástico, pero también se generó otra normativa para recuperar envases de plástico que, como decía, son gran parte de este tema, de este problema, de manera que el Ministerio de Ambiente se propone para 2025 poder recuperar la mitad de los envases de plástico. Hoy en día solo el 4% se está pudiendo recuperar. El Frente Amplio en este periodo, hace unos meses nada más, presentó un proyecto de ley que está a estudio en la Cámara de Diputados para prohibir el tema de los plásticos de un solo uso, ¿no?, que tienen que ver con este gran porcentaje, estas grandes cantidades de toneladas de plástico a nivel mundial. Estamos hablando del film plástico, estamos hablando también de esas bandejas. Hay que decirlo, establece varias excepciones que tienen que ver con la conservación de los alimentos, los fiambres, entre otros productos, pero sí apunta a reducir drásticamente la fabricación, o sea, desde el vamos, ¿no? Estamos hablando de cosas que vemos todos los días en el supermercado, como, bueno, estas 2 manzanas en una bandeja y un film adentro de una bolsa, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Esto, como decía, está estudiado en el Parlamento. También el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, está trabajando en un borrador que va a ser presentado también a la Cámara, según mencionó también él mismo. Y bueno, desde el Frente Amplio
hay una de las legisladoras que presentó este proyecto que está en estos temas ambientales, también por su trayectoria y ha llevado un poco la agenda a nivel del Frente Amplio en el Parlamento, Martina Casas. Se entiende que es necesario tomar medidas más drásticas, que bueno, hay una responsabilidad fuerte a nivel empresarial, esto también lo decía el ministro Peña, pero que es necesario generar medidas urgentes y que tiendan a la prohibición. Vamos a escuchar a Martina Casas, diputada suplente del Frente Amplio. Uruguay en realidad está bastante atrasado respecto a todo Latinoamérica con estos temas, no sé, en bolsa, por ejemplo, nuestra ley es de 2019 y la de la mayoría de los países andan entre 2010 y 2016 y con plásticos de un solo uso. En los últimos años casi todos los países de Latinoamérica tienen algún tipo de legislación de la prohibición de la fabricación y la importación de plásticos de un solo uso. Muchas veces los incentivos son para reutilizar o reciclar el plástico, pero eso tiene sus limitaciones. Además de que seguimos contaminando, seguimos produciendo residuos sólidos, lo que tiene es que, bueno, tiene sus limitaciones en el mercado, en sus usos, porque no todo el plástico se puede volver a utilizar. Hay que poner el énfasis en reducir, porque Uruguay no tiene, desde la ley de residuos hasta la ley de envases, no tiene la capacidad todavía de reciclar el plástico que genera. Entonces, sí existe la posibilidad de reconvertir la industria y obviamente esa reconversión laboral de un fenómeno que es mundial, que no solo es en Uruguay la importancia. Entonces me parece que sí habría que prohibir la fabricación de bandejas de espumaplas, de papel film y sustituirlo por otros materiales. Entonces sí, yo creo que hay que ser muchísimo más estrictos en la producción de plástico. Ahora, Mariana, quedamos a la expectativa de esta instancia de negociación de lo que puede suceder, instancia que va a terminar el próximo viernes, ¿no? Exactamente, vamos a ver qué pasa en esta instancia de negociación a nivel mundial en Punta del Este. Hay quienes destacan el hecho de que ya se esté visibilizando el tema, ¿no? De que estemos hablando, por ejemplo, en este momento de este asunto, por este evento. Hay quienes también alertan que, este tipo de cumbres e instancias a nivel mundial a veces arriban a conclusiones un poco tímidas o resoluciones que se van a tener que abordar a muy largo plazo, pero lo cierto es que este tipo de tratados tampoco anula la posibilidad de que cada país pueda avanzar por su parte en lo que entienda pertinente y necesario, ¿no? Que se puedan profundizar los caminos para hincarle el diente a este asunto que es bien complejo. Así que vamos a ver qué pasa y lo estaremos contando, también informando. Muy bien, Mariana, seguramente vamos a seguir de cerca entonces lo claro que nos informe nuestra compañera de este tema súper interesante, el tema de los plásticos, de la regulación, de cómo se limita la industria. Es un tema que obviamente abarca a las principales potencias, pero a todos los países. Uno de los datos que manejaba Mariana simplemente, ¿no? La industria produce 400 millones de toneladas de plástico anualmente. Vayan si será importante. Y solo un 9% se recicla. Por eso, si será importante o no llevar adelante algún control, ¿no? Bueno, y si te parece, repasamos las noticias del ámbito internacional. Y ya está nuestro compañero Alejandro Gavar. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos nuestro capítulo internacional en China, donde un episodio que fue un incendio en el noroeste de ese país que mató a 10 personas que aparentemente estaban confinadas por motivos del COVID, ha desatado una ola de protestas que algunos ya califican como inéditas desde los levantamientos de 1989. Lo cierto es que ciudades importantes como Pekín, Shanghái, Wuhan, donde comenzó justamente la extensión del coronavirus en todo el mundo, son las ciudades que han mostrado mayores manifestaciones que ha tratado la policía china de reprimir. Con las calles custodiadas por la policía y la información en línea bajo una censura aún más estricta, las autoridades chinas intentaron este lunes contener un movimiento de protesta de un alcance histórico en el que la población reclamó el fin de las restricciones sanitarias por el COVID-19 y más libertades, mientras que un número indeterminado de personas fueron detenidas por las manifestaciones. El domingo, miles de ciudadanos, respondiendo a llamados lanzados por las redes sociales, salieron a manifestarse en ciudades como Pekín, Shanghái y Wuhan, donde
corearon lemas como Xi Jinping renuncia o Partido Comunista renuncia, manifestaciones que dado su alcance territorial parecen las más importantes desde las movilizaciones pro democracia de 1989. La indignación por la muerte de 10 personas en un edificio aparentemente confinado de la ciudad de Urumqi en el noroeste del país que se incendió se transformó ayer en vigilias y protestas inéditas, la mayor parte de ellas pacíficas, aunque se produjeron algunas detenciones como la de un periodista de la cadena británica BBC arrestado tras ser golpeado y pateado por agentes de la policía china, según denunció el medio británico. El descontento social ha ido creciendo en los últimos meses en China, uno de los pocos países que continúa aplicando una estricta política contra el COVID, denominada Cero COVID, que implica confinamientos masivos y test PCR casi diarios, al tiempo que el Ministerio Chino de Relaciones Exteriores acusó a fuerzas movilizadas por motivos ocultos de haber relacionado el incendio de Urumqi con la respuesta local al COVID-19. Se realizaron en Cuba elecciones municipales que no alcanzaron al 70% de las personas que estaban llamadas a votar, en lo que se considera la votación más baja desde que se instauró precisamente la elección municipal en 1976. Las autoridades cubanas le han restado importancia a este hecho, más allá de que existía por parte de la disidencia cubana, toda una campaña para la abstención que hasta ahora no han confirmado tenga que ver con los magros resultados electorales o por lo menos con la baja votación que tuvo esta elección municipal. Con esto comienza el ciclo electoral en Cuba, que va a tener el próximo año elecciones parlamentarias que van a definir la Asamblea Nacional, que es en definitiva quien resuelve quién será el próximo presidente. Todo apunta a que vuelva a ser Miguel Díaz-Canel. El Consejo Electoral Nacional de Cuba informó este lunes que la participación en los comicios para los delegados de las asambleas municipales fue del 68,58%, la menor desde 1976, cuando se iniciaron este tipo de votaciones en la isla, que según Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional, transcurrieron de acuerdo a lo previsto con tranquilidad, organización, disciplina y apegadas al cumplimiento de la ley. Esta cifra representa 5.700.000 cubanos de un total de 8 millones que estuvieron llamados a las urnas, según los datos preliminares, cifras que suponen una abstención del 31,42%, mientras que solo el 89,11% de las papeletas emitidas fueron válidas, una participación particularmente baja en Cuba, que históricamente solía registrarlas por encima del 90%. La disidencia, sobre todo en el exilio, impulsó una campaña por la abstención, aunque aún se desconoce cuánto pudo influir en los datos difundidos este lunes, mientras que con esta votación comienza en Cuba el ciclo electoral que debe concluir en 2023 con comicios parlamentarios. Entre las atribuciones de la Asamblea Nacional está la elección del presidente de la República, puesto al que pretende presentarse para un segundo mandato de 5 años el actual jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió sobre lo que entiende es un crimen de guerra con el invierno por parte de Rusia al atacar las infraestructuras energéticas de Ucrania, que si bien ha logrado recuperar parte de la misma para dotar de energía a las principales ciudades, sigue teniendo muchísimos problemas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó al pueblo ucraniano a estar preparado para nuevos ataques rusos, mientras que también se le ha solicitado a la gente que pueda hacerlo que vaya al campo, porque va a ser una manera de sobrellevar el invierno de mejor forma que en las ciudades ucranianas. El secretario general de la OTAN afirmó que lo que vemos es que el presidente Putin está intentando destruir el sistema eléctrico, la infraestructura de gas y los servicios básicos para la población ucraniana, y al hacer eso cuando entramos en el invierno demuestra que el presidente Putin está ahora intentando utilizar el invierno como un arma de guerra contra Ucrania, y esto es horrible. Jens Stoltenberg se pronunció así durante una rueda de prensa junto al presidente de Rumania, Klaus Iohannis, con quien se reunió hoy en Bucarest, un día antes de que comience en esa ciudad un encuentro con los ministros de Exteriores de la OTAN, y sostuvo que se debe estar preparado para más ataques contra Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que Rusia planea nuevos ataques a su país, llamando a las fuerzas de defensa y a los ciudadanos a estar preparados para soportar una nueva semana de tensión en el servicio eléctrico, justo cuando las temperaturas empiezan a descender fuertemente, y pidió limitar el consumo de electricidad para evitar apagones. Los pueblos de Ucrania se preparan para el invierno y para dar opciones de alojamiento
alojamiento a sus residentes, mientras las autoridades piden a la población que se traslade al campo para reducir así la presión sobre la infraestructura crítica dañada, ya que la Ucrania rural proporciona un cierto grado de autonomía respecto a la red descentralizada de suministro de agua, electricidad y calefacción, aunque también está afectada por los cortes de energía que sufre todo el país. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se dio un baño de masas en la pasada jornada luego de recorrer durante 5 horas las calles de México para llegar hasta el Zócalo y realizar allí una defensa de lo que han sido sus 4 años de gobierno ante unas 100.000 personas aproximadamente que se dieron cita justamente para escuchar al mandatario mexicano, quien defendió las políticas que ha llevado adelante tanto a nivel económico, pero también dijo que México es un país de libertades que va a seguir defendiendo y ampliando esas libertades a todo precio. Por otra parte, anunció que no se va a presentar a la reelección en las próximas elecciones. Sin dar apenas muestras de cansancio a pesar de una larga caminata desde el emblemático Ángel de la Independencia hasta el Zócalo y frente a casi 100.000 personas, el mandatario abordó temas como la salud, la economía, el medio ambiente y la violencia en el país. Y en sus primeras palabras reiteró que no pedirá la reelección en los próximos comicios. Al destacar los logros de su gobierno, resaltó entre otros el incremento del salario mínimo y las ayudas a madres y a estudiantes y sostuvo que espera que la economía crezca al menos 3,5% en los próximos 2 años, recordando que durante su mandato no se ha contratado deuda nueva o adicional. Andrés Manuel López Obrador informó que el presupuesto público aumentó 57% desde 2018 hasta 2023 en términos nominales y subrayó que durante su gobierno la inversión pública en obras de infraestructura y desarrollo creció 78%, afirmando que el país está ganando la batalla contra el clasismo, el racismo y la discriminación y que ahora se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir en un país de libertades, según dijo. Bueno, tenemos información fundamental para compartir en este segundo bloque. Del tiempo, ¿seguirá haciendo calor? ¿Seguiremos con calor en estos días? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a contar el pronóstico para los próximos días de esta semana. Mañana martes 29 de noviembre, 19 la mínima y la máxima 35 grados. 35 grados, mañana 29 de noviembre, 29, no sé si es día de ñoqui. Bueno, frío, 29. Ensalada de ñoqui frío. Sí, ahí va, frío. Miércoles 30 de noviembre, 20 de mínima, 30 de máxima. Bueno, y el jueves desmejora el tiempo, ¿no? 22 la mínima, 28 la máxima, con lluvias, según lo que señala el pronóstico. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, lluvias, ¿no? esperables, ¿no? Sí, exactamente, hace falta, es verdad. Bien, bueno, nos vamos, nos reencontramos mañana a las 19 horas, pero ya sigue el lado B. Yo me quedo porque se viene el lado B con la senadora Silvia Nane, caso Astesiano, caso también hackers, hubo algunos hackeos en las últimas horas, seguridad informática, ¿qué pasa con nuestros datos? Por ejemplo, bueno, hay mucho para hablar en estos minutos. Y luego la letra chica. Sí, exactamente, y después línea de 3, ahí es un lunes cargado de información hoy. Quédense entonces. Que pasen bien, chao. Fiscalía archivó el caso de la filtración del plan de inteligencia denunciada por el director de la Secretaría de Inteligencia. Grupo de hackers se adjudica ataque a sistemas informáticos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ofrece en Internet toda la información robada al Ministerio. Orientación sexual delató al excónsul uruguayo en Moscú, imputado por la falsificación de documentos para pasaportes rusos. La madre del diplomático enviado a prisión ocupa un cargo de confianza política en el actual gobierno. La calle Pou dijo que estaban todos los registros de ingreso a la torre ejecutiva, pero Presidencia informó que no cuenta con información de las visitas que recibió Astesiano. Se quitó la vida a una joven de 21 años que en febrero había sido violada por 3 policías de la Guardia Republicana. El gobierno estima que no subirá el precio de los combustibles tras la paridad entre el valor del surtidor y el de importación. Casi la mitad de las víctimas del Plan Cóndor son de nacionalidad uruguaya, según una investigación internacional. Punta del Este es sede de una instancia de negociación sobre contaminación por plásticos. La coordinadora de jubilados y pensionistas planteó su rechazo total a la reforma de seguridad social. China aumentó la seguridad tras las inéditas protestas del fin de semana contra las medidas por la COVID. Ucrania enfrenta temperaturas extremas mientras millones de personas siguen sin electricidad.